Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. ¿Busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. En 1886 abre Gran Hotel Inglés, en la entonces calle Lobo. Cuenta la leyenda que en esta misma calle, un taxidermista exhibía un lobo y atemorizaba a los vecinos. Una tarde, un niño frente a sus amigos destrozó la pieza. El furioso dueño lo mató de un empujón y la Virgen de las Maravillas hizo un milagro devolviendo la vida al niño. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Los desayunos de Capital Intereconomía. Hoy en Desayunos Capital tenemos la oportunidad de charlar con la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Es una asociación que arrancó en 1977 y está con nosotros su directora general, que es Marta San Román. Marta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Muy bien. ¿Qué es exactamente la asociación? ¿A qué tipo de empresas agrupa y representa? Pues son empresas fabricantes de equipos de climatización y de sus componentes. Pues yo creo que todo el mundo tenemos en casa algún equipo que está relacionado con ello. Bombas de calor, aires acondicionados, ventilación, regulación y control, etcétera. Bueno, ahí aunamos mucha tecnología, pues sí, mucha energía y mucho confort también, ¿no? Exactamente, y salud también, porque se necesita una buena climatización para sobrevivir a estos veranos que tenemos últimamente de temperaturas tan extremas. Claro, eso significa que no estamos hablando de un lujo, sino de una auténtica necesidad, de casi un bien básico. Pues absolutamente. El que no duerme una noche de verano, tú imagínate, Susana, no dormir porque estás a 30 y tantos grados y no tienes aire acondicionado. Porque si te digo además a qué hora suena el despertador, entonces te caes. Uy, no me lo digas, que yo soy noctámbula. Aquí hablamos mucho de instalaciones térmicas, de climatización, de refrigeración y de bombas de calor. Cuéntame en este momento cómo son esas bombas de calor. ¿Están al alcance de todo el mundo, de cualquier consumidor, de cualquier cliente? Pues mira, desde el punto de vista de tecnología, pues yo siempre digo lo mismo. Si ponemos a un hombre en la luna y placas de titanio dentro del cuerpo, la tecnología en términos de aerotermia y de geotermia está muy avanzada. En obra nueva, pues está al alcance de todo el mundo porque prácticamente es la solución que se pone. Pero en rehabilitación, a veces hay barreras normativas, acústicas, arquitectónicas y bueno, pues a veces es necesario también el aporte de ayudas o de subvenciones para acometer la inversión. Yo lo llamo inversión en un
equipo que te va a traer esa salud y ese confort a tu casa durante 20, 25 años. Hay gente que lo interpreta como gasto, yo prefiero hablar que es una inversión, porque es una inversión de vida. Claro, ahí es muy importante la sensibilidad y la escucha activa de todas las administraciones, ayuntamientos, comunidades, Estado, pero también Europa, ¿no? Exactamente. En Europa, por ejemplo, es que en Europa es donde se deciden muchas legislaciones, muchas normativas que luego hay que o implementar o transponer. Y afecta a muchos directorados generales en Europa, pero también afecta a muchos ministerios diferentes, ¿no? En rehabilitación tienes que involucrar a vivienda, pero también a seguridad industrial, porque hay a veces que tienes que asegurar que todo lo que instalas es absolutamente seguro, pues a Hacienda también, y por supuesto al Ministerio de Transición Ecológica, porque son equipos que tienen una eficiencia energética, pues una media de 3 o 4 veces más alta que cualquier sistema de combustión. Ahora, por ejemplo, con esa composición del Parlamento Europeo, ¿van a cambiar las cosas? Pues ya han cambiado un poco, en mi opinión, pues desafortunadamente, no por el nuevo Parlamento en sí, sino porque a la espera de las elecciones del Parlamento se pararon algunas iniciativas y una de ellas en concreto, que era el Plan de Acción de Bombas de Calor, se paró hasta después del Parlamento y el Parlamento actual parece que quiere dejarlo de lado para embeber toda la parte de bombas de calor accionadas eléctricamente con vehículos eléctricos y demás. Eso supone un retraso de 1 año y que afecta mucho a las empresas y a la industria. ¿Qué es exactamente ese plan de acción de bombas de calor? Pues para alcanzar los objetivos de descarbonización a 2050, y pensemos que es que en 2050 quedan 25 años, que es el ciclo de vida de esos equipos. O sea, hay que empezar ya, porque si no, no llegamos, ¿no? Entonces, ese plan de acción lo que pretendía era promover el despliegue del uso de bombas de calor, sobre todo en rehabilitación. Tenemos una tasa de rehabilitación, creo que es del 0,1% en España, del 0,2% en Europa. Deberíamos estar al 12 o el 13% para reformar todo este parque de viviendas, que en 2050 el 70-80% de las viviendas que tenemos hoy van a seguir ahí. Va a haber que reformarlas, ¿no? Entonces, el parar este plan, que era el que promovía esa serie de medidas para este despliegue más acelerado de la adopción de bombas de calor, pues supone, bueno, pues un trastazo grande para muchas empresas que han estado invirtiendo muchísimo. O sea, hay inversiones por más de 7.500 millones de euros en toda Europa en ampliar prestaciones y capacidades de fábricas de bombas de calor, que ahora, bueno, pues se ven frenadas el retorno de esas inversiones y también supone recortes en empleos, ¿no? Y a la espera de que se reactive el mercado a la velocidad que se había diseñado en un principio. Claro, es que hablas de una cantidad de dinero muy importante, pero estamos hablando también de tiempo y de esfuerzo, de talento, ¿no? Porque ahí trabaja personal muy cualificado. Exactamente, hay mucha I+D, por un lado. Luego también se espera que el tipo de empleo que se genere sea más cualificado que el de ahora. También es un poco difícil porque tenemos escasez de técnicos y de instaladores cualificados, pero implica muchas cosas y tú piensas que también hay algunas nuevas normativas que están frenando, están desincentivando la inversión en Europa. Estamos despoblando, a la vez que estamos promoviendo la ley de industria cero y apoyar la industria europea, pero le estamos poniendo un poquito el palo entre las ruedas. ¿Pero eso por qué? ¿Por qué pasa? En mi opinión, es porque tenemos una industria hiperregulada, ¿no? Yo creo que hay un desequilibrio entre lo que estamos exigiendo a la industria en términos de hiperregulación, o sea, la agenda verde es tremenda, está muy bien, es ambiciosa, pero a lo mejor los tiempos no acompañan, ¿sabe? No podemos ir solos a velocidad de cohete mientras los demás van a velocidad de crucero, digo los demás países, ¿no? Entonces, pues ahora mismo hay un reglamento de gases refrigerantes que impide a partir de 1 año exportaciones a países terceros de la Unión Europea, pero el resto del mundo puede venderles, con lo cual la agenda verde se queda aquí, esos países tienen su agenda que va más lenta, pero las empresas españolas no pueden exportar esos productos, con lo cual a lo mejor la decisión es, pues me llevo la fábrica afuera. Entonces, yo creo que el problema es que estamos liderando esa agenda verde, y es muy bien, hay que hacerlo, pero con unos tiempos y unas exigencias que no se corresponden con las necesidades de fortalecer la industria. Claro, ahí es muy importante el hilar y combinar seguridad jurídica con al mismo tiempo una normativa que favorezca
no que frene. Correcto. Y aparte de hilar todo eso, es también dar señales de estabilidad y de certidumbre jurídica, tal y como dices. Porque, claro, todas esas señales que se mandaron desde la Dirección General de Energía de Europa, de bombas de calor, bueno, pues igual autoconsumo, vehículo eléctrico, va un poco todo en línea. Si de repente frenas esas señales, vete a toda velocidad para luego parar, eso para la industria es malísimo, también para los consumidores, ¿eh? Entonces los consumidores, los ciudadanos están despistados. ¿Qué compro? ¿Un vehículo híbrido o un eléctrico? ¿Qué compro? ¿Un sistema híbrido o una bomba de calor? ¿En qué invierto? Entonces toda esa incertidumbre es muy dura para la industria. Estamos hablando de una industria española, una industria europea que compite a nivel global. Y aquí hay otros jugadores. Exacto. Que quizás no tengan las mismas normas y sí que tengan mayor apoyo de sus gobiernos. ¿Cómo se trabaja en un ecosistema tan regulado y al mismo tiempo con una competencia global y feroz? Pues a veces se regula a golpe de estímulo, que digo yo. Por ejemplo, llega la guerra de Ucrania, entonces se impulsan mucho las bombas de calor porque las bombas de calor, otra de las ventajas que tiene es que da más independencia a los países en términos de energía, ¿no? Dependes menos de la importación del gas. Entonces, se regula un poco a golpe de estímulo, pero es muy complejo, porque en otros países no tienen esta agenda verde tan inmediata como tenemos nosotros, entonces son más permisivos, ¿no?, a la hora de implantar fábricas o de exportar. En tu lista hay como de prioridades o de necesidades. Imagínate que sé que estamos a punto de estrenar octubre, pero que estuviéramos a punto de estrenar enero, en la carta a los Reyes Magos. ¿Qué sería necesario para que hubiera un despliegue mucho más rápido de la tecnología y, por lo tanto, de esa capacidad que tenemos para poner bombas de calor y esa necesidad también que tenemos para instalar las bombas de calor? ¿Qué sería necesario? Pues aparte de una varita mágica, una bola de cristal y un poco más. Mucho diálogo. Sí, mucho diálogo. Y mira, he estado ahora 2 días en Bruselas en un congreso de bombas de calor y es curioso porque había representantes de la Comisión, representantes del Parlamento Europeo, había representantes de la industria, de asociaciones, de academia y hay una especie de consenso entre los principales mensajes. Uno es estabilidad y predictabilidad. O sea, hay ahora mismo una reforma importante del mercado energético, pero todo afecta al final a los precios de la energía, a los precios de la electricidad. La gente se vuelve loca. Esto se necesita no solo para los fabricantes, también para la banca. El sector inmobiliario está tremendamente afectado. Entonces, esa estabilidad y predictibilidad, pero a largo plazo, o sea, 5 o 10 años. Otra cosa que dicen es que las reglas del juego sean iguales para todos, porque las bombas de calor compiten con sistemas de combustión de combustibles fósiles, pero que tienen exenciones fiscales que la electricidad no tiene, con lo cual al final los gastos operativos no compiten con las mismas reglas de juego. Entonces, vamos a competir con las mismas reglas de juego, vamos a recuperar la confianza del mercado y de la industria y vamos a proteger a la industria europea. Y ahí es muy importante poner en valor el papel que juega la bomba de calor en la transición energética, en la independencia energética, en la apuesta por una energía más renovable y más eficiente, ¿no? Que es lo que queremos todos. Exacto, porque fíjate, hacemos la siguiente reflexión. Se ha promovido mucho el autoconsumo y cuando hablamos de autoconsumo pensamos en placas solares, pero el autoconsumo es energético. Las placas fotovoltaicas es electricidad, pero también hay autoconsumo térmico. Las bombas de calor, efectivamente, son eficientes, utilizan la energía ambiente, reducen el consumo de energía. O sea, es un autoconsumo que realmente ayuda pues a reducir el coste de la factura energética de las familias, de los estados, de las industrias, de los comercios, etcétera. A ser mucho más eficiente, ¿no? A caminar hacia esa descarbonización. Y a disminuir todas las emisiones, tanto las de CO2 como las de óxidos de nitrógeno, que además son malas también para la salud. Bueno, tenéis mucha tarea por delante, ¿no? Tenemos, porque a ti también te va a tocar hacer algo como ciudadana, seguro, o con bombas de calor o con otros aspectos de la transición energética. Pero al final tenéis los pies muy en la tierra, ¿no? Sí. Tocando algo que es necesario, que es vital, que es la energía, ¿no? Que es el bienestar y la salud, que nos toca a todos.
y que las administraciones tienen que ser muy conscientes, pero los ciudadanos también, ¿no? Correcto. Si no estuvieras aquí tan bien posicionada en Radio Intereconomía, te contrataría para FEC porque lo has definido perfectamente. Pues nada, cuando quieras, podemos empezar a hablar, Soy mujer todoterreno, flexible. Bueno, no hay más que verte. Y bueno, me pones aquí delante una bomba de calor y me entretengo yo. Pues te estoy visualizando, Marta San Román, un auténtico placer. Enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo. Gracias, Susana. Adiós. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Parece que Ayvens, la nueva marca formada por la fusión de ALD Automotive y LeasePlan, ha llegado con fuerza al mercado de la movilidad. Destacan como líderes en diferentes áreas como el renting fijo y flexible, la sostenibilidad con una importante flota de vehículos eléctricos y una atención integral al cliente que abarca desde el mantenimiento hasta la gestión de multas en una sola cuota. Líderes en movilidad sostenible y la facilidad en la gestión de vehículos. Better with Every Move también refuerza su enfoque en la innovación continua y en ofrecer mejores soluciones a sus clientes. Entra en ayvens.com e infórmate. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. En esta sección cada viernes abrimos un poquito el foco y miramos a otros compañeros, a mí me gusta llamarles compañeros, que utilizan otros canales, YouTube, iVoox, Spotify, Apple Podcast, Instagram, TikTok, para darse a conocer, para fomentar la educación financiera y para pellizcarnos a todos un poco en las mentes inquietas y en temas de negocio. Yo les tengo que reconocer que hace ya un par de añitos largos descubrí Outliers Podcast. Yo me enganché porque me gustaba su tono, el ritmo, los invitados. Incluso algunos de los invitados habían pasado por aquí y los redescubrí con una visión un poco más personal y única. Son entrevistas de negocio, de empresa y de emprendimiento. Outliers Podcast, me acompaña su creador, que es Joseph Hellman. Joseph, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, estoy nerviosa porque soy fan tuya, que lo sepas. Gracias. Mira, te voy a decir algo para empezar, que es que me has llamado compañero, colega, y bueno, esto se lo voy a mandar a mi madre porque yo no estudié periodismo,
Pero yo quería ser periodista. Y en el cole, cuando te hacían los test estos de aptitudes, me salía el periodismo como que esto lo tienes. Y yo creo que mi mamá me imaginaba que me iba a pasar toda la vida fumando en carretera en una redacción de un periódico. Hizo todo lo posible para que yo estudiase periodismo y tuvo éxito porque no estudié periodismo. Bueno, pero te has convertido en un gran comunicador. Bueno, te agradezco. Hacemos lo que podemos, pero sí, mira, Outliers, yo he estado toda la vida en el mundo del negocio y todavía estoy en consultoría. Y Outliers nace de un momento en mi vida en el cual había pasado de viajar por el mundo y trabajar con empresas muy importantes a trabajar en una gran corporación española. Y estaba sumamente aburrido. Entonces, para mí, esto fue como una manera de conocer gente interesante para hablar de los temas que yo quería, ¿no? Y así fue que empezó. Y tú eres el que más gana conociendo a gente interesante, tú eres el que más disfruta y eso lo transmites y al final eso engancha. Claro, mira, yo te digo, a mí a veces me dice la gente, tú que estás haciendo una labor, y yo realmente es un ejercicio total de egoísmo. O sea, yo con Outliers lo que quiero es conocer gente, hablar con gente, aprender de historias y también de retroalimentarme de sus experiencias y de cómo han tenido éxito, ¿no? Entonces yo lo hago por mí y después ha repercutido y hay gente que lo escucha y últimamente, mira, en los primeros años no me pasó, pero en los últimos 8 meses me sucede, sobre todo desde que empecé a incorporar vídeo, que me para gente en algún sitio y me dice, tú eres Joseph Hellman, yo escucho tu podcast y me hablan, y claro, y te hablan como si te conociesen, claro, porque pasan contigo 1 hora, 1 hora y cuarto cada episodio escuchándote. Entonces, bueno, es que yo eres parte de mi vida. Qué bueno, me encanta escuchar eso. Oye, cuando tú llegas a casa o con tus amigos y dices, oye, que me salto a esto de la comunicación, que voy a empezar a hacer podcasts, entrevistas y que dejo la consultoría, ¿qué? Bueno, mira, aquí hubo muchas cosas. Primero, ten en cuenta, yo en ese momento era un ejecutivo medio jefecito en Indra. Agresivo. Sí, no, pero era jefe, ¿no? Entonces tenía 170 personas y claro, me miraban desde Indra con un... Y fue interesante porque cuando yo salí de Indra, alguien de una compañía de Deloitte me invitó un día a comer y dice, yo quiero comer contigo porque escucho tu podcast. Y me dijo, ¿cómo te dejaron ir de Indra si tú eres el mejor sponsor de ellos con el podcast? Y yo reflexioné y le dije, mira, en la gran empresa el podcast era como que lo dejaban, pero que no les encantaba, ni le daban ningún tipo de promoción, ni se pegaban a ello, ¿no? Entonces me miraban muy raro. Y después mis amigos, pues más con curiosidad, la verdad que más aceptación. Aparte que yo cuando empecé, los que me conocen, si tú ves los primeros 10, 12 episodios, son todos amigos míos los que entrevisté. ¿Qué buscas de tus invitados? Además de aprender y pasar un buen rato y una buena conversación. Sí. Mira, si quieres te digo el perfil que yo he definido. Hay 2. Uno es ejecutivo o emprendedor empresario, maduro, 45 a 55, 60 años, que ya ha tenido una carrera que puede reflexionar. Entonces, para mí es muy importante que pueda reflexionar sobre la carrera y poder hablar en Outliers de lo que le ha llevado al éxito y también a los fracasos, ¿no? Entonces, ese es un perfil. El segundo perfil es emprendedor más joven, usualmente del ecosistema digital, pero yo busco no que estén empezando, sino que ya tengan 5, 8 años con la startup, que ya haya habido cierto escalado, que hayan levantado dinero, un poco también para que puedan reflexionar. O sea, a mí me gusta la gente que puede reflexionar sobre su carrera y que no está ansiosa, ¿no? A mí me llama mucha gente diciendo, oye, entrevístame, o me llaman compañías de relaciones públicas, entrevista a este cliente. Y siempre digo que no, porque cuando la gente tiene ansia, yo quiero venir a tu podcast porque estoy levantando una ronda y quiero que me escuchen los inversionistas, o porque estoy buscando clientes y quiero que me escuchen, y yo ahí huyo. O sea, mira, todos los invitados del podcast son recomendados por un invitado anterior. Que uno te manda al otro. Exacto. Mira, tenemos un chat de toda la gente del podcast y yo cuando voy a empezar temporada digo, oye, voy a empezar a grabar temporada. ¿A quién me recomendáis? Y me empiezan a escribir por privado y usualmente los que me recomiendan funcionan. ¿Te es rentable el podcast? ¿Tú ganas dinero con el podcast? No, mira, el podcast es un tema que yo hasta ahora lo he hecho, y quizás un poco naif, ¿no? Pero para mí es como la pureza. Entonces, yo invito a quien quiero el podcast, hablo de lo que quiero en el podcast, la duración es la que yo quiero, y no he querido monetizarlo. O sea, se podría monetizar por 2 maneras. Una manera es por publicidad, que yo creo que realmente, aunque este es un podcast que suena mucho en este entorno, es un podcast de nicho.
Entonces, no creo que ganaría tanto por publicidad. Y la otra opción, que es así huyo, que se usa mucho, es episodios esponsoreados, ¿no? O sea, una compañía que te dice, quiero que entrevistes a mi ejecutivo y te pago. Y de eso sí, me han ofrecido bastante y he huido mucho. Pero bueno, a ver, no te digo que no, o sea, si el podcast de pronto, a raíz de esta entrevista, hace por 10, pues a lo mejor meto algún sponsor. Oye, ¿cómo los haces? ¿Dónde grabas? ¿Cómo trabajas el tiempo, la imagen también? Sí, te cuento. Las sintonías, la presentación. Sí, aquí hay dos temas interesantes. Hay un tema, la preproducción es muy importante para mí. Entonces, yo nunca llevo una entrevista como primer punto de contacto. Yo hago 2 sesiones. La primera sesión es una llamada con el entrevistado, y ahí él me cuenta su historia. Yo le doy ciertas pautas de cómo es el podcast y él me cuenta su historia. Sobre esto le hago una storyline, se lo envío, él puede reaccionar, y cuando eso está listo es que quedamos para grabar. Entonces, grabación. Al principio lo hacía yo en mi casa con un micrófono Yeti que me compré y era todo en audio. Y bueno, cuando el podcast cogió cierta notoriedad, me ofrecieron de un estudio que se llama Iberian Media, que es de hecho de 2 personas que vienen de la radio, José Barreiro y Claudio Serrano, y grabo ahí. Entonces ahora grabo con vídeo también. Entonces ellos se ocupan de toda la grabación y la producción y postproducción. Claro, empezaste con audio, pero luego has seguido con vídeo también, empecé ¿no? con audio, lo editaba yo todo, o sea, te vas hay una cantidad de herramientas gratis y bueno, y pasaba horas de horas editando. Ya, yo te escucho cuando voy a caminar y entonces simplemente te escucho, no te veo. Bueno, la mayoría de la gente, o sea, la mayoría de mis usuarios son de Spotify. Claro, no y son YouTube. Conversaciones que acompañan, ¿no? Sí. No, a mí eso te acompaña. Siempre sacas alguna anécdota, algún dato, algo personal, ¿no? O algo en lo que reflejarte. Y yo creo que consigues que el que te escucha es como si estuviera también ahí con vosotros dos sentado. Sí, te agradezco. Mira, yo cuando lo describo, a mí me dicen, describe con una palabra el podcast. Realmente no es un podcast de negocio, es un podcast de storytelling. Sí. Entonces tratamos de construir, por eso va cronológico, tratamos de construir esa empatía. Yo siempre digo a la gente, oye, es importante donde empiezas el podcast. O sea, pues si tú empiezas el podcast con un rollo patatero que tú quieres contar, pero que a nadie le interesa, no va a generar empatía, ¿no? Entonces trato de generar empatía y nos metemos en la parte personal. Miren, en el podcast yo he tenido gente que ha salido del armario, gente que ha hablado de la muerte de una hija, o sea, la gente se siente cómoda y toca temas personales en el contexto de la historia de negocio. Bueno, es que es muy importante tocar la emoción, ¿no? Que no sea simplemente un storytelling, sino que tienes que pellizcar un poquito, ¿no? Para enganchar. Sí, así es. De todos los entrevistados, yo sé que es muy difícil elegir, pero en una mano, si te tuvieras que quedar con 2, mira, 3... es complicado porque esto es como elige entre tus hijos, ¿no? Yo tengo 170 hijos y a 170 personas que mi objetivo con ellos es hacerlos sentirse especial. Entonces, es crear mucha afinidad. Pero mira, yo te voy a hablar de algunas entrevistas. Yo te tengo que hablar de la primera entrevista que hice fuera de mi network. O sea, la primera vez que me dijeron, oye, entrevista a esta persona que yo te lo voy a presentar. Y era una persona de Argentina, se llama Ignacio Vidaguren, que era uno de los primeros que estuvo en Mercado Libre, que es la empresa más grande de América Latina, que fue una startup. Es como el Amazon allá. Entonces fue muy importante porque fue como la primera gran entrevista que hice fuera de mi network. Y después, no sé, mira, una experiencia para mí que fue buenísima, yo entrevisté a Tomás Calleja, que es un senior partner de McKinsey, y esa entrevista fue súper comentada porque ningún senior partner de McKinsey se pone detrás de un micrófono. Y eso fue, bueno, yo trabajé en McKinsey cuando era joven, lo conocía, pero también, bueno, por la reputación que tiene el podcast y la confianza que yo le generé, pues McKinsey accedió a que yo tuviese un senior partner y le hice preguntas difíciles también, ¿no? Entonces, esas, y mira, de las más recientes, pues mira, una que han funcionado muy bien y que son muy de finanzas, pero también muy humanas, son François Derbez, que tú me comentaste que la escuchaste, y también Eduardo Navarro, de Urbanitae y de Crescenta, ¿no? O sea, son dos recientes muy buenas. Y después tengo una cantidad de entrevistas que aparentemente son pequeñas. No sé, Juan Calvente, que es el creador de una marca de moda que se llama Edmond, que en el contexto de las otras que te digo es pequeña, pero son historias súper potentes, ¿no? Entonces, bueno. ¿Mujeres cuántas? Mira, mujeres al principio trataba de empezar cada temporada con una mujer. Y he tenido mujeres potentes, por lo menos Adriana Domínguez, Adolfo Domínguez, he tenido a una de las par, Sonia Fernández, que es una parte de Equivo Ventures. La primera persona que entrevisté es Silvia Velasco, de Via Lion, que a lo mejor la conoce porque está un poco en este entorno.
pero cuesta conseguir mujeres, primero porque en el entorno emprendedor la realidad es que hay menos, y lo segundo es que yo he encontrado que en ciertas ocasiones son como más aprensivas a contar su historia personal. Entonces, yo te diría que mujeres son el 30% nada más. ¿A quién te queda por entrevistar? ¿Quién tienes ahí? Espinita. Bueno, a ver, yo creo que como todos los que hacemos podcast, queremos entrevistar a Mancio Ortega. Entonces es uno que a mí me encantaría entrevistar. Si no a su hija, ¿no? Sí. Bueno, pues también. Mira, sí. Si escucha esto, pues que me contacten. Y después... mira, por ejemplo, uno que creo que sí puedo acceder y que no lo he terminado de rematar es a Ignacio Rivera de Estrella Galicia, ¿no? Me gustaría entrevistarlo. A él lo voy a entrevistar, porque ya tengo gente en común que ha estado en el podcast y tal, le voy a llegar, pero mi ilusión sería entrevistar a Mancio Ortega. Muy bien, pues nada. Oye, que no termine el año sin que lo consigas, ¿no? Así vamos. Bueno, yo mira. Estoy ahí fan número 1 en la lista. Ahora veré cuál me ha saltado el último para decir, bueno, pues este fin de semana ya tengo tarea para cuando me calcen las zapatillas. Muy bien. Oye, gracias por invitarme. Oye, ¿verdad? pues nada, un auténtico placer. Bueno, yo es que eres, pues como te decía, pues parte de mi vida. Muchísimas gracias por estar aquí mientras que no estoy caminando. Joseph Hellman, Outliers Podcast. Enhorabuena por el tono, por el ritmo, por el contenido, por los invitados y sobre todo por pellizcar la emoción. Enhorabuena, grandes éxitos y que nada, lo estás haciendo muy bien. Así que a por todas. Un abrazo. Susana. Gracias. Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. En Serrada, Valladolid, cuna de los vinos blancos de Rueda y tierra del mejor queso, muy pronto celebraremos la 40ª edición de la Fiesta de la Vendimia, una tradición que une la uva y el vino con el arte y la cultura. Gastronomía, artesanía, concursos de pintura rápida y en barrica y muchas actividades más. No te pierdas la espectacular Quema de la Madre. Ven a probar nuestros vinos y quesos. Los días 28 y 29 de septiembre, asómate a Serrada y descubre toda su riqueza. Te sorprenderá. Ayuntamiento de Serrada. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Las 11:37 minutos de la mañana. Datos, dice Marisa Cruzado, socia en CBA, Comunicación en Valor Añadido. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días. Buenos días. Es que nos gusta tanto venir que estamos discutiendo ya desde antes de entrar. ¿De qué datos? Nos estamos comentando, no discutiendo. No. Bueno, discutir en el sentido... Debatir. De la palabra, Debatir, que queda como mucho mejor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Me alegra mucho. Deseando estar aquí con vosotros, que lo pasamos muy bien. Bienvenida. José Canseco, experto en recursos humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Qué tal? Cansado también. ¿Hay algún dato que te preocupe o te ocupe esta semana? No, estábamos hablando de ahora, ahí en el café, de la inteligencia artificial y cómo está creciendo en Estados Unidos o en Europa y tal. Yo comentaba que hay proyectos interesantes. Esta semana pasada y la anterior hemos estado con emprendedores y con Ventus Capital y demás, con rondas de inversión, con emprendedores e ideas muy, muy interesantes, pero la capacidad de traccionar y la ayuda que les dan para traccionar no es la misma que pueda haber en otros países anglosajones. Por tanto, eso dificulta un poquito el que a medio plazo, una carrera larga, intentemos ser competitivos en temas de IA. Desde un punto de vista de desarrollo de la compañía. Ya. No desde el punto de vista de que seamos buenos o no programando, teniendo ideas, que yo creo que somos muy competitivos en España. Bueno. Hay gente muy, muy talentosa. Oye, que vamos a hablar otra vez, de la jornada laboral, de la semana laboral. Yo no quiero hablar otra vez de eso ya. De las 9 o 9 horas y media diarias que plantea trabajar Alberto Núñez Feijóo para bajar la jornada laboral a 4 días semanales. Dice que está dispuesto a apoyar que se baje la jornada laboral de 5 a 4 días. Eso sí, siempre que los trabajadores hagan las mismas horas a la semana.
9 y media se puede trabajar, decía Feijóo. ¿Podemos trabajar 9 horas 4 días a la semana? ¿Podemos trabajar 9 horas y media 4 días a la semana? En muchos sectores productivos no sería posible, pero a lo mejor en algunos sectores productivos es posible, pero siempre teniendo en cuenta que la productividad de nuestra economía está por encima de los intereses sindicales o empresariales. Bueno, voy a hacer varias preguntas sobre esto. Primero, ¿qué os parece la propuesta, Marisa, José? ¿Se puede o no se puede trabajar 9 horas y media? Slim en su día, Carlos Slim planteaba 3 días a la semana con 11 horas y pico, ¿eran? O 12. Sí, por ahí. ¿Se puede o no? Venga. A ver, poder se puede. Los autónomos trabajan muchas horas y poder se puede. Otra cosa es si eso es eficiente o no. A mí me parece, a ver, por parte de Feijóo en este caso, no sé si es valiente o es inconsciente, pero creo que abre el debate a cuestiones que son interesantes, porque al final estamos hablando siempre de reducir la jornada, pero ¿qué pasa con el salario? ¿Va asociada esa bajada de horario con una bajada también salarial pero o no? Lo que pasa, yo creo que la productividad. diferencia en este caso, yo creo que no se reduciría la jornada. Estaríamos hablando más o menos, si haces 9 horas y media, lo multiplicas por 4 y te sale. Y ya está. Pero si es lo que... Pues, a ver, hay 40. empresas que para librar los viernes por la tarde... Hay empresas que para liberar los viernes por la tarde ya lo que hacen es distribuir esas horas de la jornada del tarde del viernes. Sería más o menos, ¿no? Claro, es aplicar algo que ya se está haciendo. Las 8 horas del viernes, repartirlas. Claro, pero ¿y qué pasa con la conciliación y la flexibilidad y estas cuestiones que están también sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con eso? Eso ahora, por parte, la propuesta, ¿qué te parece a ti, Bueno, yo creo que... Y además yo he hablado con él de esto. O sea, he tenido la oportunidad de estar con él antes del verano y hemos comentado este tipo de cosas. Yo creo que te está acertado en que la productividad es un problema enorme en este país, por supuesto. Vamos, esto no sabe todo el mundo, ¿vale? Pero yo creo que ha patinado, honestamente, en el tema de plantear unas 9 o 9 horas y media durante 4 días. Por varias razones. Primera, porque un autónomo como los que estamos en esta mesa, un empresario... Su motivador, su disparador es el compromiso y la ilusión, el proyecto, el que salga no sé qué, y en muchas ocasiones porque es propietario de aquello que está trabajando. Por tanto, eso te permite, y hablo mentalmente, por supuesto, trabajar 9 horas y 10 y 12 y 14, que tiene repercusiones. Como decía la compañera, por poder se puedes ir a 180 para la autopista, pero tiene impactos, tiene repercusiones, ¿vale? Un empleado no le podemos exigir que trabaje 10 horas al día. Y si se lo exigimos, es algo voluntario, por normativa, y voluntario desde el punto de vista motivacional y temporal, ¿vale? Segundo, diferentes sectores, por supuesto. Claro. Eso te iba a preguntar. Pues voy ahí, venga. Segundo melón. Decía Feijóo que en algunos sectores se podrá, en otros no. ¿En cuál podemos, en cuál no podemos? Por ejemplo, que con un país con un tejido productivo como el que tenemos, muy sector servicios, mucho comercio y no tanta industria como nos gustaría. Bueno, y sobre todo en pequeñas empresas. O sea, no olvidemos que grandes empresas, creo que hay 5.000 y pico en todo el territorio nacional, con lo cual del 1.500.000 empresas que tenemos, todas las demás son empresas muy pequeñitas y hay un elevado porcentaje de empresas que tienen hasta 10 empleados, que son micropymes. Con lo cual, más que de sector, fíjate, que el sector también influye, pero también es la capacidad de servicio que tiene una empresa. Si los viernes no va a trabajar nadie, pero tienes un empleado y va a librar los viernes, ese viernes dejas de dar servicio a tus clientes, por ejemplo. O sea, más que sectorial, porque yo creo que todos los sectores, al final, si tienes empleados, o sea, si tienes un bar y tienes 8 empleados, pues podrás distribuirlos. El problema es cuando no tienes capital humano suficiente para hacer eso, ¿no? Sí. Ese es otro planteamiento. Otra pregunta. Yo voy lanzando preguntas, porque esto ¿cómo se dibujaría? Todo eso nos viene a la mente. Vas a trabajar 4 días a la semana, lunes a jueves. Pero no sé si esa es la idea. Sí que todo el mundo trabaje de lunes a jueves, sí que haya gente que trabaje de martes a viernes, claro. Sí que haya gente que trabaje los lunes y los martes y otros los jueves y los viernes y descanse el miércoles. Es decir, los viernes las empresas cierran, es un día más de fin de semana, claro. Es decir, el fin de semana empieza el jueves por la tarde o... Es que el error del planteamiento, no tuyo, sino que tú acabas de repetir... Pero ya no lo del de Feijóo, sino el de en general. Sí, se plantea la semana de 4 días. Yo creo que el error del planteamiento es todos.
quitemos la palabra todos de la frase y a lo mejor tiene sentido que en determinadas profesiones sí podamos trabajar 4 días a la semana. Si realmente estamos en la frontera, lo decía Marisa ahora, realmente estamos en la frontera de las 32, 34, 35 horas en algunas compañías. Porque el viernes a las 2. Claro, el viernes a las 2 Adiós. o otros condicionantes, vamos a decir, semanas blancas, no sé qué. O sea, no pensemos solo en todas las semanas, sino en determinados periodos en el año, claro, el que yo puedo coger y tal, ¿vale? Entonces eso se está haciendo. Potenciemos la negociación colectiva. ¿Qué cuestiones son nucleares en una negociación colectiva? Salario, jornada. Pues potenciemos la negociación colectiva. Diferentes sectores, decías antes, ¿no? Preguntabas antes. Por supuesto, es que un trabajo manual que requiere un esfuerzo físico, yo no lo estiraría más allá de 8 horas. Un trabajo intelectual, a partir de la 6ª hora, como sabéis perfectamente, la productividad baja en picado. No, pero es que yo trabajo 8 o 9. Habría mucho pero a partir de la calentamiento. 6ª baja en picado. Mucho calentamiento de silla, ¿no? Habría y luego el tema de las jornadas, ¿no? Es que tenemos la mala praxis muchas veces de identificar jornada de trabajo con jornada de servicio. No, podemos tener diferentes personas, diferentes jornadas de trabajo de 4 horas, de hecho se hace bastante, de 4, de 6, de 8, de lo que sean, para dar un servicio completo. O sea, si yo abro 9, 8 horas, no tengo que tener 10 horas o 12 horas a una persona ahí. El problema es que diferentes jornadas para solapar o para dar servicio continuado en hostelería o hotelería tienen un impacto en el coste significativo. ¿Vale? 2 personas a 4 horas de jornada, en cuanto a costes, no es lo mismo que una persona 8 horas. Y eso hay que echar un capote por parte de la Administración para que eso se pueda solventar si realmente vamos a jornadas más pequeñas, que vamos. Claro, y fijaros, y yo apuntaría una cosa, porque no he oído a nadie que lo plantee y a mí me parecería muy interesante. Y está bien, o sea, pensemos que reducimos la jornada laboral, ¿vale? ¿Por qué no dedicar esas horas que no se van a trabajar en vez de al ocio, como queramos decirlo, a la formación? Porque eso sí impactaría en la productividad. El tener personas mejor formadas y mejor cualificadas, que ahora mismo es un importantísimo déficit que tenemos. Es decir, suplamos horas de trabajo por unas horas para formación. ¿Y podríamos encajar esa hora en la que ya la productividad no sería tanta, como dice Canseco, 6ª hora, en dar la formación ahí? Contestando a tu pregunta, yo no lo haría. Se hace, evidentemente, ¿no? Pero si a partir de la 6ª, 7ª hora mi cerebro, en aquellas materias que tienen que ver con el pensamiento cognitivo y emocional, no está al mismo nivel, no puede aportar, tampoco puede absorber, ¿no? La formación tiene que ser mitad dentro de la oficina, o sea, en horario laboral, mitad fuera. De otras cosas más yo creo que esto. no es el tema. Lo que es curioso, perdóname, lo que es curioso es que, leyendo la nota que nos has pasado, que se dé menos formación, que haya tanta gente, tanto porcentaje de gente que está diciendo que no ha recibido formación. Pues la encuesta de ADECO, vamos ahora con la encuesta de ADECO. Pero 2 cosas más sobre la jornada. Conciliación, que lo habría Marisa Melón, productividad. Por lo que estás diciendo, José, sí, entiendo que de esta forma la productividad se vería afectada aunque trabajáramos 40, te pongo, venga, por hacer números redondos, las mismas horas en 4 días, 40 en 4 días. Sí, evidentemente. Se ve afectada la productividad. O sea, si yo trabajo 40 horas en 4 días, la productividad se va a ver más afectada que si trabajo 40 horas en 5 días. Vale, esa es la pregunta. A ver, es que si partimos de lo que tú has dicho... Depende del trabajo, perdón. Sí, claro. Hay comillas y... pero esto no es un todo. Pero partimos de lo que dice Canseco. Vamos a ver si el disparador para ser productivo es la motivación, el clima laboral, en fin, estas cosas. Claro. Aumentar o disminuir las horas de trabajo es que no va a influir en los niveles de productividad en números gordos, porque ese no es el disparador. O sea, el disparador no te hace ser más productivo, porque si estás igual de desagusto, si tienes un jefe tóxico, si no te gusta lo que haces, si, en fin, estás trabajando porque no te queda otro remedio, pero en realidad no es lo que quieres hacer, pues podré trabajar más o menos horas, pero no voy a ser más productivo. A mí no me parece que eso sea realmente una medida que solucione los problemas de productividad. No me lo parece. Bueno, son datos. Al final, sí, los estudios dicen que las cuestiones intrínsecas que tienen que ver con la parte química del cerebro humano, con el córtex, influyen en mi capacidad de estar atento y tomar decisiones o gestionar cosas. Sin embargo, la parte extrínseca, incluso epigenética, que tiene que ver con el entorno, tiene otro impacto. Estamos hablando más, para mí, de la parte interna, ¿no? Y otro asunto, conciliación, que lo planteabas, Marisa. Pues imagínate. Habría que ver cómo casa, se me ocurren los colegios. Cómo casa esto con los colegios, porque claro, lo que estamos hablando, no sabemos si vamos a trabajar solamente todos, o algunos sectores, 4 días a la semana, si los colegios, por ejemplo, entrenan esos 4 días a la semana, si los profesores van a trabajar 9 días, si yo al final trabajo 4 días, pero no de lunes a jueves, sino que trabajo de martes a viernes,
pero el colegio de mi hijo está de otra manera, o los profesores van a trabajar 9 horas para que los niños no salgan antes del colegio, porque si ya con 8 vamos corriendo, pues imagínate si yo trabajo 9 y el colegio solo 8. Casar todo eso... Pues es que por eso... La labor matemática interesante. Se llama gestión de plantilla. Sí, pero de tu plantilla con la de tu centro educativo. Sí. Generalmente tienes que coincidir con el horario del profesor de tu hijo, porque si no vas fastidiado. Aparte de que, vamos a ver, en serio los niños van a estar también 9 horas de clase, si estamos diciendo la atención, lo importante de los índices de... En fin, eso sería por un lado... Ahora está el debate del horario de partido, sí o no. Claro, pero es que les vamos reduciendo horas lectivas a los chavales y vamos hacia un futuro donde necesitamos a gente muy bien preparada para poder hacer uso de la inteligencia artificial y utilizarla como copiloto en su día a día. Entonces, estamos ahí, en fin, ¿sabes? Yendo hacia el desastre más absoluto, reduciendo las horas de formación. ¿Creéis que hubiera la portada del Mundo que la COE esto lo ve mejor, lo de Feijóo, que esto lo compra la COE? Pues no lo sé yo. Yo no lo sé. Yo creo que hay voces de disenso dentro de la COE y bastantes sobre este tema, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que la COE compre 9 horas. No, es que fijaros, además, estamos en un debate de jornada laboral de verdad que es antidiluviano. Quiero decir, tenemos cuestiones mucho más importantes sobre las que trabajar, aparte de si trabajamos 8, 9 o 10 horas. O sea, está el tema de la flexibilidad, está el tema del teletrabajo, está el tema de cómo podemos hacer que las personas, cuando son productivas, estén trabajando, que puedan adaptar sus horarios a sus propias capacidades de trabajo. Hay gente que trabaja mejor por la mañana, hay gente que trabaja mejor por la tarde, en trabajos intelectuales, ¿no? Hay otro grupo de empresas o de sectores que evidentemente ahí pues esto a lo mejor no aplica, ¿no? Pero sí que hay mucho sector servicios, mucha consultoría, muchos centros de administración, mucho que sí se podría trabajar de esa manera, ¿no? Y de verdad que yo creo que trabajar 9, 10, 8 horas, si te permites tener una flexibilidad para poder compaginar tu vida profesional y personal, si puedes adaptar tus horarios de trabajo a tu creatividad, a tu capacidad de concentración, al final, lo de las horas, creo yo, no es tan importante ni tan dramático, ¿no? Creo que hay otros factores. Mira, en un estudio que estamos haciendo sobre emprendimiento, una de las principales motivaciones por las que hombres y mujeres crean una empresa y requieren el autoempleo es la falta de conciliación. Yeah. Esas personas no son emprendedoras natas, son personas que por necesidad deciden recurrir al autoempleo. Poderse gestionar. Bueno, pues exacto. Eso en el autoempleo y en el empleo también que tenemos casi todos, ¿no? No los que estáis aquí, pero el asalariado. Las razones que pesan a la hora de decirse por un otro trabajo. Encuesta ADECO, que nos queda muy poquito, la planteo. Encuesta ADECO, Infoempleo. El 64% de los trabajadores está satisfecho con su empleo, pero ojo, estando satisfecho, 2 de cada 3 renunciarían si no tienen las condiciones adecuadas. Hablamos de condiciones adecuadas, como por ejemplo lo que puede motivar un cambio de empleo, esa conciliación de la vida profesional y la personal, lo que más manda, 33,5%. Baja un poquito respecto al año anterior. También miran mucho las oportunidades de desarrollo profesional, el ambiente de trabajo, la flexibilidad y el teletrabajo, que ha crecido 4 puntos en un momento en el que parece que las empresas están empezando a dar marcha atrás. Uh-huh. ¿Echas algo de menos? Porque el salario no parece que sigue mandando, lo ¿no? comenta por ahí, pero... Primero, con todo el respeto a ADECO, creo que es una fantástica compañía, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta cuál es el universo poblacional del estudio, ¿vale? Que es una parte del mercado, ¿ok? Si tuviésemos un estudio, que por ahí los hay, no sé si están actualizados, pero un estudio que abarcase otros universos poblacionales dentro del mercado español, veremos que en los últimos, no sé, Marisa, recuérdame, 20 años, 25 años, no lo sé, por ahí, pero lo tiro largo, las encuestas siempre han ido bajo el mismo patrón, y es que lo que más pesa es tu manager, tu jefe, tu líder. El jefe sí lo dice, un mal jefe como es suficiente motivo para dejar un trabajo, 78%. Sí. Como decisión para entrar o salir de la compañía, ¿vale? Y el aspecto laboral siempre estaba entre la tercera y quinta posición. Para entrar menos porque no le conocen, ¿no? Bueno, pero a veces sí. Han hablado de él, ¿no? A veces sí. Pero el aspecto retributivo siempre estaba entre la tercera y quinta posición. En los últimos 5 o 7 años se ha colado toda la parte de conciliación, y horarios y jornada dentro de este tipo de encuestas, que es cada vez más importante, ¿vale? Y que en este colectivo concreto, por eso hablaba del universo poblacional, es
además la razón para trabajar o no, aceptar un puesto o no. Más allá de la necesidad por trabajar, por supuesto. ¿Vale? Claro, pero es que además yo creo que la pandemia ahí ha tenido una gran influencia, porque para muchas personas ha sido un cambio de prioridades en su mapa mental, ¿no? Sobre lo que les interesa o lo que no les interesa y el tiempo que dedicaban o no a según qué cosas, ¿no? Claro, por ejemplo, el desplazamiento para el trabajo. Nadie se había planteado lo de trabajar de casa y cuando lo has hecho, has dicho, ostras, me ahorro una hora de antes, una hora después. No Puedo llevar a mi hijo al estrés. cole, por ejemplo, o no. Puedo hacer la compra tranquilamente cuando salga sin necesidad de que llegue a mi casa una hora más tarde, porque estoy aquí y estoy al lado del súper y a las 6 he terminado la compra, cuando no llegaba a casa hasta las 7 y pico. Exactamente. Claro. Yo sí que creo que el tema de las jornadas y los horarios, de cómo tenemos montada la vida, sea importante. Además están, por supuesto, absolutamente parejos y soslayados, porque al final influyen nuestros hábitos. Si mi jefe me pide que haga una hora más o menos, o me cambie la jornada a 4 días, o 9 horas, o 5 días, 6, o lo que carajo sea, claro. Eso influye en mis hábitos de vida. Por tanto, influye en los míos, en los de mi pareja, en los de mis hijos y la gente que tengo en el entorno. Por tanto, para mí es un tema nuclear, en el que yo creo que se está hablando desordenadamente y que tendríamos que abrir un debate nacional con involucración de los medios de comunicación, no solo desde el punto de vista de la noticia, sino de opinar, de tener un criterio y que haya un consenso, más o menos. Porque en el fondo, y llevamos muchos años diciéndolo en este programa, tú lo sabes, tú mismo lo has dicho, tenemos que modernizar el sistema de relaciones laborales de este país, claro, porque las cosas están cambiando a marchas forzadas, si lo hemos comentado antes, claro. Marisa. Entonces, no solamente es la jornada, no solamente son los horarios, no solamente es el tipo de relación contractual, son tantas cosas que si cambio una y otra y la contraria, influyen en las otras. Y por tanto, hay que abordarlo desde una perspectiva de conjunto. 30 segundos. Sí, pero fíjate que estamos en el marco del proyecto Ya Más Igual, estamos analizando un algoritmo que predice la fuga de talento de las organizaciones, y una de las cuestiones que incluía los parámetros, ¿no?, que alimentaban el algoritmo era la distancia del puesto de trabajo a la residencia o al colegio de los hijos de los empleados, ¿no? Claro. Como parámetro fundamental, por eso lo de lo que tú estás diciendo, ¿no? Y fíjate que ahí lo curioso fue que descubrimos que en algún momento alguien decidió eliminar de la ecuación el factor género, cuando precisamente las mujeres suelen ser las que más toman en cuenta la distancia al centro de trabajo, porque son las que asumen en un mayor grado, en vuestro caso no, ya lo sé, pero en general, la responsabilidad, ¿no? De llevar, de traer, de llevar. Entonces, había un ya. sesgo en ese algoritmo muy interesante y fíjate, prediciendo precisamente esto, fuga de talento por temas de conciencia. Yo voy al cole a llevar a mi mujer todas las mañanas, a mi mujer sí, ¿Ves? A mi hijo todas las mañanas, y el 80% son hombres. Yo hay días que voy 3 veces. Joder. Qué suerte tienes. Me conocen mucho ahí. José Canseco, Marisa Cruzado, un placer. Gracias a los dos. Igualmente. Buen fin de semana. Nos vamos a las 12 noticias y después Rafa Jiménez con la media sesión. Buen fin de semana. Chao. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Viaja con Cathay para descubrir Sabah con otra mirada. Borneo, auténtico santuario natural. Selvas vírgenes, bosques tropicales, playas cristalinas, arrecifes de coral y el imponente Monte Kinabalu. Destino único donde vivir toda una experiencia. Sabah, descubriendo el Borneo malayo, 9 días desde 2.900 euros. Cathay, descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas en Laponia. La prima le ha dicho al niño que no existe. Cariño, esto no hay quien lo salve. Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.